de gente que fuera a votar, o sea, no sé si ustedes, sino que como universidad me refiero, y no se cumpliría el quórum del 40%, entonces mandata a ti, Valentina, y a otras 2 mujeres, que son las primeras mayorías, para mantenerse en la dirección de la FECH, pero dedicada exclusivamente a organizar nuevas elecciones. A ver. Mira, la verdad es que el Trícel nunca dice que somos ilegítimas, entonces creo que no aplica ahí el concepto. Lo que dice es que efectivamente, claro, no se alcanza el quórum. Mira, a ver, para ser muy clara, esto tiene que ver exclusivamente con un tema de cómo se interpretan los estatutos. De hecho, el Trícel regional, el TER, que fue donde primero apelaron los compañeros de la universidad, que bueno, que por lo demás son parte del movimiento gremial, claramente aquí hay una intención detrás, pero el Trícel regional de hecho falla a favor de la FECH, es decir, interpreta los estatutos de la misma manera que nosotros, mientras que el Trícel nacional los interpreta, digamos, de otra manera, porque igual hay que considerar que la forma en que se contabiliza el quórum en la universidad contempla a todos los estudiantes, incluyendo estudiantes que están en el extranjero, congelados, que están haciendo sus prácticas, gente que no va, digamos, regularmente a la universidad, y que de hecho la misma rectoría los clasifica como estudiantes regulares y estudiantes sin clase, como 2 tipos de estudiantes. El tema es que, claro, en el estatuto no sale explícitamente que los estudiantes sin clase no son estudiantes regulares, y por lo tanto ahí uno puede interpretar si son o no regulares. Pero mira, en términos prácticos no afecta en casi nada. Nosotros de hecho dimos una discusión inmediatamente después de que pasa esto en todos los espacios de nuestra universidad, y todos nuestros compañeros, digamos, revalidan a la federación, y más allá de que, claro, hay que hacer ciertas modificaciones en torno a cuestiones formales, en términos prácticos no cambia mucho el escenario. De hecho, como lo más urgente que ponen en el fallo del Trícel es que hay que llamar a elecciones en 6 meses, y nosotros tenemos elecciones en menos de un mes, entonces no tiene un impacto en lo práctico muy concreto, y claramente tiene que ver más con un impacto político que con un impacto práctico. Aclarado el punto, estamos con la presidenta legítima y bien posicionada de la FECH, Valentina Saavedra. Les quiero contar que nuestro otro invitado era Ricardo Sande, del presidente de la FEUC, que por un problema al final no pudimos, pero anoche, hasta última hora de la noche, nuestro productor estuvo tratando de que alguien de la FEUC viniera, porque la idea era que debatieran entre ellos y moderar aquí. Hay un montón de preguntas que tenemos para hacer. No se pudo, pero estamos con Valentina Saavedra, que tiene cualquier cantidad. Ella tiene 25 años, está en 6º año de arquitectura, es de San Felipe, bien por nosotros quienes somos de provincia, no somos de Santiago. Sus 2 papá y madre son médicos, doctores, muy necesarios, dicho sea paso, porque uno es ginecólogo a mi edad, a esta altura del partido. En 104 años de la FECH había habido solo una mujer antes, y después a los 104 aparece Camila Vallejo, ¿cierto? De ahí no pararon de ser presidente de la FECH las mujeres. ¿Por qué crees tú que está este fenómeno de que de repente, de no haber ninguna en 100 y tantos años, de repente aparecen una tras otra y, digamos, mujeres muy radicales, primero una comunista, después una feminista, por ponerle sus características que cada una relevó, y ahora una izquierda autónoma? Mira, bueno, de hecho antes de la Camila hubo otra que sí, también era solo una, la de la nueva izquierda. Sí. A ver, yo lo que creo es que no sé si hay un fenómeno como de que como que ahora las mujeres ahora en 100 años más no van a haber hombres, digamos, sino que yo creo que algo un poco más igualitario. Yo creo que por muchos años las mujeres estuvimos excluidas no solo de los cargos de poder, sino de la política en general, y eso incluía no solo a los sectores conservadores ni nada, era una cuestión generalizada en donde la izquierda no estuvo, digamos, exenta de eso. Y por lo mismo eso se va replicando, digamos, en las distintas fuerzas políticas, y de hecho si uno lo observa, digamos, más de cerca, muchas veces se replican como divisiones de tareas dentro de los partidos, de las fuerzas políticas en general, en donde las mujeres siempre estamos como un poco más en la labor interna, más administrativa, mientras que la parte más dura, digamos, se vincula más con lo masculino.
yo creo que tiene que ver más con una cuestión también de modelo de sociedad que tenemos, una sociedad machista, en donde el ser líder es ser masculino. Y de hecho, yo lo que creo también es que, por ejemplo, tanto la Melissa, la Camila o yo, también tenemos una parte masculina bien desarrollada. Yo creo que también eso influye bastante, pero lo que yo creo que es importante es que de esta manera se va, digamos, erradicando esta idea de que las mujeres no podemos ser líderes y que además tenemos un liderazgo distinto. Nosotros, digamos, no, somos el liderazgo femenino, digamos, es un liderazgo un poco más dialogante y que trabaja más en base a los consensos que a ese liderazgo como imponente, digamos. Y yo creo que tiene que ver, bueno, quizás en el sector universitario es mucho más dinámica y mucho más rápida esa erradicación de las prácticas más machistas o de esa visión, si bien obviamente las tenemos incorporadas porque somos parte de la misma sociedad, sí se van develando y somos más conscientes de eso, yo creo que cada vez más. Y creo que la incorporación de las mujeres en la política, en los cargos de poder, ha sido tanto una lucha de las mujeres mismas como también creo yo que es parte de una concientización del sector en donde nosotros trabajamos, porque esto también requiere de que los hombres se hagan cargo de esto, en el sentido de que también hay hombres que sufren esto de que al no ser tan masculinos también sufren, digamos, de esta discriminación o de que no pueden cumplir con ciertos liderazgos. Y yo creo que ha sido como toda una tónica en base a discusiones, una concientización de nosotros mismos. En la izquierda en general es una preocupación constante esto de que, bueno, la lucha de clase es necesaria, pero también dentro de la lucha de clase hay que considerar de que primero, por ejemplo, si uno quiere apostar hacia una democracia, tenemos que sentirnos y ser realmente todos iguales, primero. Están ustedes escuchando a la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra. Ustedes fueron en un bloque que se llama Bloque de Conducción a la elección de la FECH, donde ganaron. Tú eres de Izquierda Autónoma, donde los más conocidos son el Pancho Figueroa y Boric, Gabriel Boric. Sí. Y hicieron una alianza con la FEL y con UNE, me parece. Sí. UNE se retira ahora porque va a formar una cosa que se llama Manos a la Obra. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¿Cómo lo ven para las próximas? Si tienen elecciones en un mes, ¿cómo se están organizando para eso? Mira, yo no le llamaría... Bueno, nosotros somos una alianza. Si bien los medios nos han puesto como bloque de conducción... nosotros no vemos que eso sea como algo que nos caracterice mucho. Nuestra alianza se llamaba Somos Fuerza y efectivamente, claro, éramos 5 fuerzas políticas más gente independiente que se sumó y claro, los que tienen, digamos, presencia nacional es el FEL, la UNE y nosotros. Claro, la UNE ha tomado distancia por ciertas diferencias que tuvimos, principalmente un tema como a nivel nacional, no fue tanto a nivel de la Universidad de Chile, pero de todas maneras, más allá de las diferencias y de que uno sea o no alianza, yo creo que hay que ser conscientes de que todos nos necesitamos, ¿sí? Más allá de que tengamos todos los matices que uno quiera, a nivel nacional, digamos, hay enemigos y problemáticas bastante más grandes que las diferencias que tenemos entre un grupo de izquierda y otro, que claro, si es que todo Chile fuera de izquierda quizá importarían, pero claramente no es así y por lo tanto claramente las apuestas políticas pueden ser distintas, podemos disputar cargos en elecciones, etcétera, pero en la práctica ¿hay enemigos o hay adversarios afuera? Todos sabemos que hay que trabajar juntos. A ver, yo creo que hay adversarios y enemigos. O sea, ¿cuáles son los enemigos, cuáles son los adversarios para los estudiantes? Mira, yo creo que para los estudiantes en general, claramente el enemigo no es como una figura en particular, sino que acá el enemigo es el modelo en el que estamos y por lo tanto ahí todos quienes defienden el modelo, este modelo neoliberal, un modelo en donde finalmente tenemos un Estado que solo potencia la privatización de nuestros derechos, un Estado que dinamiza finalmente el mercado y este mismo modelo en el que estamos. Y por lo tanto el enemigo es ese, el enemigo es el modelo en el que vivimos, un modelo neoliberal, un modelo en donde el Estado solamente tiene un carácter subsidiario y claramente todos quienes apuesten a combatir eso son digamos potenciales aliados. Yo lo veo así en términos más generales.
porque claramente a nosotros siempre nos incitan a, bueno, ya la derecha, la nueva mayoría, no sé qué, bueno, en todas partes de todos los sectores. Medios amarillos, los han dicho que la FECH se ha puesto amarilla. No, yo no creo que se haya puesto amarilla, de hecho a nivel nacional sobre todo. Pero dicen, estudiantes, sí. Creo que de hecho el UNE es una de las cosas que plantea, que como que son complacientes con la nueva mayoría. Mira, yo no sé la verdad dónde hemos sido complacientes con la nueva mayoría. Claramente en época de elecciones es conveniente decir lo que sea del otro con tal de sumar, digamos, adherencia. Pero creo que no hay que caer en ese juego, me parece que es un juego un poco absurdo, un poco básico, la verdad. Y lo importante acá es ver, bueno, qué se ha hecho durante el año. O sea, si uno compara, por ejemplo, el 2014 con el 2015, este año efectivamente fue un año movilizado, como nosotros anunciamos a principio de año, un año en donde, por ejemplo, el movimiento estudiantil a nivel de la CONFECH generó una propuesta programática, cuestión que no se hacía, yo no, la verdad, desde el petitorio del 2011 quizá. Este año hicimos una propuesta programática en donde definíamos los ejes prioritarios, etcétera, y que se consensuó con el movimiento estudiantil en su conjunto. Estuvimos movilizándonos para poder tener participación en la construcción de la reforma. A partir de ello estamos en mesas de diálogo con el Ministerio para ser parte, digamos, de la construcción de la reforma. Y bueno, más allá de que no hemos logrado tener muchas coincidencias con el Ministerio, lo importante es que estamos dando la pelea en todos los espacios posibles. Yo creo que de hecho ha sido un movimiento bastante coherente, por lo menos a nivel nacional, y claro, obviamente hay cuestiones que se cruzan por delante, por ejemplo el tema de la violencia, algo que efectivamente se cruzó durante todo el año. Bueno, y además porque hubo situaciones bastante complejas, como 2 compañeros asesinados, un compañero en coma por culpa de carabineros. Claramente eso es parte de las complicaciones del año, pero yo creo que por sobre todo aquí como, claro, ponerle un color al otro grupo es muy fácil, pero lo importante es ver, bueno, acá todos construimos el movimiento estudiantil, todos los estudiantes se estaban movilizando por ciertas demandas, esas demandas se concretan en un programa, ese programa se defiende en las mesas de diálogo, se defiende en las movilizaciones, y en eso hemos estado durante el año. Ustedes están escuchando a la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra. Utilicen el hashtag Humanas en Clave y coméntenos, y a la vuelta de la pausa yo voy a leer algunos. Valentina, el 2011 y el 2012 hubo pero cantidad de marchas, 200.000, 120.000, en fin. Yo soy reportera gráfica, así que debo decir que estuve en todas o casi el 98% de las marchas que hubo. Yo esto se lo pregunté a Pancho Figueroa hace un año atrás, una cosa así, que a mí me llama la atención que se siga marchando. Esta última marcha del 15 de octubre fue bastante menor en cantidad, a pesar de que se dicen 60.000, yo he hablado con gente que me dice 40.000, bueno, para el caso es lo mismo, se ha disminuido las marchas. No hay otra estrategia, por ejemplo, por decir la intervención urbana, la guerrilla urbana, como se dice, en el sentido de buscar cosas que tengan un efecto mayor, porque al finalmente la marcha se enteran los que les afectan el tránsito y la gente demasiado informada, es decir, que está en las redes sociales, que sigue a la CONFECH, porque yo me acuerdo que en las marchas, cuando yo tuiteaba, cuando iba a las marchas, había un montón de gente que estaba en la misma. Ahora yo me fijé ese día porque no podía ir y me puse a mirar el Twitter y nada. El Twitter no habla de la marcha absolutamente nada, y yo me imagino que algo ha cambiado ahí. ¿Y cómo lo están viendo ustedes como para nueva propuesta de, me imagino la directiva decidirá, pero cómo lo ves tú? ¿Que cierto las marchas funciona o no está funcionando? ¿Está dando muestras? Sobre todo cuando disminuye tanto, que por supuesto queda un flanco abierto para que la gente de la FEU que estuvo en desacuerdo con la marcha diga, ni siquiera, ¿me entiendes? ¿A dónde voy? Mira, a ver, son varios temas como que tocaste en una sola pregunta. A ver, voy a partir primero con el tema del 2011. A ver, yo creo que una cuestión importante que hay que entender, el movimiento estudiantil es una cuestión súper dinámica. O sea, los estudiantes duramos 5, 6, ya aquellos que duran más, no sé, 8 años en la universidad, y luego pasan, digamos, al ámbito laboral, y por lo tanto hay un recambio generacional muy rápido. Y yo creo que hoy seguir hablando del 2011 como si el objetivo del movimiento estudiantil fuera parecerse al 2011, creo que es un error.
¿Por qué? Porque el 2011 fue un año particular, un gobierno de derecha, etcétera, en donde se instalan, digamos, las demandas. Pero ahora estamos en otro proceso. Este año hay una reforma educacional en pie y por lo tanto no hay que pelear porque haya una reforma, sino de que hay que pelear, digamos, por los contenidos de esta, con un gobierno que utiliza las mismas consignas que el movimiento social. Sin embargo, tenemos contenidos distintos. Entonces, claro, es más complejo, digamos, el escenario, pero yo creo que por sobre todo hay que erradicar esa idea de que, o sea, nuestro objetivo es que la educación sea un derecho, no que el movimiento se parezca al del 2011. Cada año, digamos, es distinto, se enfrentan escenarios distintos y, digamos, tenemos complejidades y facilidades distintas. Y eso yo creo que hay como que comprenderlo y saber ser creativos a la hora de pensar año a año y no finalmente como quieren todos ser como lo que fuimos antes. Yo también fui parte del 2011, yo era parte de mi centro de estudiantes, también participé en todas las marchas, etc. Y el escenario era muy distinto. O sea, lo que te digo, por ejemplo, haber tenido un gobierno de derecha lo que hace es que no solo la izquierda se unifica, sino que todos los sectores que no están, digamos, con esa derecha, también son parte de ello. Y en eso me refiero, por ejemplo, a toda la concertación. Toda la concertación también marchaba el 2011, todos los medios de comunicación de la concertación apoyaban al movimiento estudiantil, sacaban nota todos los días, y de hecho y era una cuestión muy distinta. Hoy en día, por ejemplo, los medios de comunicación intentan hablar lo menos posible del movimiento estudiantil, intentan ponernos como del lado de la derecha, etcétera. Y eso yo creo que claramente es una dificultad, pero que tenemos que enfrentar, pero también asumir. O sea, el 2011 no se construye exclusivamente porque salimos a marchar, sino que había una serie de fuerzas. Pero había una cuestión en toda la ciudadanía que era súper alentadora. O sea, todo el mundo, además, sí, efectivamente, en un gobierno de derecha todo el mundo aprovecha de votar un montón de otras cosas y se canalizaban a través de estas marchas. Pero voy a insistir, ya me quedó clarísimo la parada de carro que me hizo Valentina Saavedra para que no sigamos jodiendo la cuestión de sí, me parece. Sin embargo, hoy día la estrategia parece que a los ojos de nosotras no funciona. Sí, a eso iba. Bueno, ya superado el tema anterior, claro, yo creo que todos los años va a ser necesario movilizarse. Y no solo por una cuestión de cuánto sale en Twitter o digamos como cuánto es el impacto como mediático, que bueno, igual es la idea, así también que todo el mundo se entere, de todas maneras salen las noticias y todo eso, pero también la marcha en sí es una demostración de apoyo social, es una demostración de fuerza y es digamos un acto colectivo que es muy simbólico también a la hora de demostrar o instalar ciertas demandas. Claramente no es la única forma y por lo menos este año, y digamos todos los años yo lo he visto, se han utilizado distintas formas más creativas, etcétera, de intervenir los espacios, ya sea a través, por ejemplo, de los banderazos, de la misma Casa Central, por ejemplo. Banderazos parece que son gritos plata. Parece ser. O no sé, los carnavales, este año hicimos cuerpos pintados, no sé, hicimos una serie de cosas. Y lo que yo sí creo es que hay que comprender también en la sociedad que vivimos. O sea, nosotros no vivimos en la sociedad en donde si uno, por ejemplo, hace un corte de calle o interrumpe, la gente te apoya más, sino que todo lo contrario. Y por lo tanto, lo que más radicalidad, digamos, le da a las demandas y al movimiento social en sí es la capacidad de adherencia social que tiene. El 2011, el fuerte que tenía era que la sociedad lo apoyaba. No que hacían más o menos intervenciones, sino que había un apoyo social muy amplio. Hoy en día, y de hecho las mismas encuestas así lo dicen, el apoyo social se mantiene, digamos. Y en ese sentido creo que se ha hecho un buen trabajo en la medida en que, más allá de no tener ese 2011, en donde si bien tiene muchas cosas buenas, nosotros los estudiantes, a mí me tocó perder un semestre en la universidad por el 2011 y yo no creo que haya una capacidad de todos los estudiantes de perder año o semestre todos los años. Pero yo creo que ha habido una capacidad de mantener ese apoyo con distintos métodos, pero por sobre todo los métodos responden a un escenario en el que estamos, en una sociedad en la que estamos, que es una sociedad individualista, una sociedad en donde si a uno lo interrumpen un minuto de su día, hay molestia. Entonces hay que ir buscando formas en donde uno transmite nuestras propuestas, nuestras demandas de manera amigable, pero que tengan cierto impacto. Y yo creo que eso siempre es complejo porque son cosas que
son difíciles de congeniar, pero yo creo que se ha logrado. Claramente hay veces que se logra más que otra y nosotros siempre ahí hacemos la autocrítica cuando una intervención o alguna idea no resulta. Pero ahí claramente estamos experimentando, nadie tiene, digamos, la respuesta correcta a esta o la solución, digamos, a un desafío de esas características. Me quedo dando bote el cuerpo pintado a propósito porque esto fue en junio, ¿no? Sí, creo que fue en junio. Que Valentina también estaba con su cuerpo pintado y lo que yo quiero rescatar de eso es que habían hombres con cuerpo pintado y mujeres con cuerpo pintado, porque en general son las mujeres las que se pintan y claro, y es súper atractivo porque las pechugas se camuflan ahí en la pintura, que es súper bonito, pero en general ha sido como el cuerpo de las mujeres una vez más un poquito, pero en esta oportunidad a mí me tocó ver que hombres y mujeres, eso quería rescatar. Tanto la FEUC, los gremialistas de la FEUC como ustedes están en contra de la gratuidad del proyecto, no de la gratuidad, sino que el proyecto de gratuidad del gobierno. ¿Coinciden en algo en estar en contra o no coinciden en nada? No, mira, o sea, yo creo que ambos tenemos reparos y, digamos, una crítica fuerte a digamos, que la gratuidad sea a través del presupuesto, pero ahí ya la crítica más sustantiva son muy distintas. O sea, yo ahí me imagino que Ricardo sería como el adecuado para explicar su posición, pero por lo menos por parte de nosotros, la crítica que tenemos al proyecto de gratuidad primero es que el gobierno decide, digamos, unilateralmente, no lo consulta con nadie. Yo creo que ni siquiera lo consulta con el mismo ministerio, de hecho así se ha dicho en algunas ocasiones, que van a comenzar con la gratuidad el 2016, dan ciertos anuncios el 21 de mayo y el resto de la sociedad como que tenemos que acatar, ¿ya? Más allá de eso, que yo creo que ya es criticable, está todo el movimiento estudiantil, todo el movimiento social pidiendo esto, como esta consigna de que Chile decida, es decir, que todos participemos en la construcción de la reforma, y nos enteramos, digamos, como en un anuncio del 21 de mayo de que Chile no tuvo capacidad de decidir porque el gobierno ya lo decidió. Pero además, la forma en que se lleva a cabo esto creo que es muy irresponsable, en el sentido de que si uno tiene una reforma en curso, no puede tomar una medida aislada de esa reforma y querer aplicarla en el corto plazo, porque claramente cada una de las partes de esa reforma es como un engranaje y por lo tanto por sí solo no funciona. Y yo creo que esa es la crítica que es generalizada. Nosotros particularmente vemos de que el aislar, digamos, la gratuidad de todo lo que es el resto de la reforma, lo que hace es perder el sentido de la gratuidad y perder el sentido del cambio del sistema de financiamiento. Una cuestión que es clara en el sistema educacional es que el sistema de financiamiento actual dinamiza una forma de hacer educación. En este caso dinamiza el mercado, dinamiza la privatización, dinamiza la competencia. Sin embargo, si uno piensa otro sistema de financiamiento, debiese dinamizar otros principios, digamos, otra forma de funcionar. Y eso lo digo porque, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, el AFI, son competencias de regulación, el autofinanciamiento de las instituciones estatales, etc. Y por lo tanto ahora decir, bueno, mira, nosotros vamos a entregar gratuidad, pero además es una gratuidad que solo financia la docencia, pero además de algunos estudiantes, pero de algunas instituciones, por cierto tiempo. Entonces al final termina siendo una cosa como que el anuncio era grandilocuente, pero la medida no responde a ninguna cuestión distinta a lo que hacían las becas hoy en día. Y yo creo que, más allá de que la ministra lo ha dicho ya en más de una ocasión, como, no, estas no son becas, porque el financiamiento y digamos, la relación contractual es con la institución y no con el estudiante, funciona de la misma manera. Y yo creo que ahí está el problema, que acá la cuestión no es como exclusivamente el mecanismo, sino que a qué principios responde el mecanismo. Si hoy, por ejemplo, a las instituciones se les va a pagar por estudiante, y además por el costo de la docencia al estudiante, sin considerar de que las instituciones hacen extensión, investigación, innovación, creación, etc. Al estudiante se le pone años límite, que es lo mismo que funcionan en las becas, y por lo tanto, pasados esos años límite, vienen los créditos. Claro. Además son a ciertas instituciones acotadas, instituciones que no tuvieron que hacer nada para ingresar a la gratuidad, solo existir, y digamos claramente los criterios que se pusieron ad hoc a esas instituciones. Y además, finalmente, depende de que los estudiantes tengan una situación socioeconómica, digamos, baja o vulnerable, como se le dice hoy en día. Y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de la beca? Responde, digamos, a los mismos principios,
Y eso es lo que nosotros estamos en desacuerdo, que finalmente se haya anunciado un cambio, que no se haga el cambio y que además esto, y que yo creo que el mayor peligro, que puede sobredeterminar lo que viene en el proyecto de educación superior. Porque está claro, aunque digan que no, aunque lo nieguen, yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que si una institución hoy tiene gratuidad, políticamente es imposible quitarle la gratuidad del 2017. ¿Cómo el ministerio explica que el 2017, por ejemplo, una de las instituciones que hoy tiene a sus estudiantes estudiando gratuitamente, después ese estudiante va a tener que pagar en 2 años más? Es una cuestión, y claramente ese costo no se lo va a llevar el rector o el dueño de la institución, se lo va a llevar el ministerio no va a estar dispuesto a llevarse ese costo, y por lo tanto va a ser un proyecto de ley. ¿Hay algún ejemplo a la medida de eso que acaba de decir? Mira, por ejemplo, en el proyecto de ley, el ministerio está planteando de que los estudiantes tengan participación con voz y voto en las instituciones. Hoy en día, de las instituciones que están dentro de la gratuidad, creo que hay como 2 o 3 que cumplen ese requisito. Y por lo tanto todo el resto tendrían que hacer esa modificación. Si hay una que no está dispuesta, significa que no podría adquirir financiamiento público. Bien, estamos en Políticamente Humanas conversando y ustedes la están escuchando, la claridad y la cantidad de cosas que saben respecto de su propio quehacer, que es la presidencia de la FECH, la educación. Valentina Saavedra, ¿cuál es tu Twitter, Valentina? Es vale-saav. Saav corta E. Sí. Les cuento que en el hashtag Humanas en Clave estamos, vamos a sortear ahí en mi cámara ahí, Golpe, el volumen 1 de Golpe de Editorial Desconcierto. Políticamente Humanas es un programa de Corporación Humana, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, auspiciada por Editoriales El Desconcierto y Editorial 8 libros, muy queridas por mí, ciertamente. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a conversar con Valentina un poco más de educación, pero también de contralores, derechos humanos de las mujeres, fiscales, en fin, de todo un poco. Le vamos a preguntar también cosas más personales. Vamos a una pausa y volvemos. En una democracia es importante tener distintas miradas, ser inclusivos e independientes. Ya regresamos con Políticamente Humanas.